Trabajé durante años en los archivos secretos del Vaticano, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde la fe convive con los oscuros rincones de la historia de la Iglesia. Mi labor no era diferente a la de cualquier otro archivista: catalogar documentos antiguos, restaurar manuscritos y, en ocasiones, acceder a registros que solo unos pocos tienen permitido ver. En mis primeros años dentro del archivo secreto, me acostumbré a la idea de que en esos pasillos se encontraban verdades incómodas, relatos que nunca llegarían al público. Pero fue hasta que me topé con aquel expediente que entendí lo que realmente significaba el silencio del Vaticano. Ocurrió una tarde cuando buscaba un documento relacionado con un antiguo concilio. Al revisar uno de los estantes más apartados, encontré una carpeta sin clasificar, con una cubierta amarillenta por el tiempo y sin ningún título que indicara su contenido. Me sorprendió que no tuviera ningún sello oficial, lo que significaba que no estaba registrado formalmente en los archivos. No debía abrirlo. Lo supe desde el momento en que lo tuve en mis manos. Pero la curiosidad es una tentación difícil de resistir, incluso para un hombre de fe. El expediente relataba un exorcismo ocurrido en 1972 en una abadía al norte de Italia. El detalle que me inquietó fue que aquel exorcismo jamás fue aprobado por la Santa Sede, lo que significaba que los sacerdotes que participaron actuaron por cuenta propia. El informe estaba escrito en latín y detallaba el caso de una joven monja llamada Caterina, de 22 años, quien comenzó a manifestar comportamientos alarmantes. Al principio, las hermanas del convento notaron que hablaba sola por las noches, respondiendo a voces que nadie más escuchaba. Luego sus plegarias se convirtieron en murmullos ininteligibles y, con el tiempo, dejó de rezar por completo. El párroco local fue llamado a intervenir, pero lo que vio lo dejó aterrorizado. Caterina no solo hablaba en lenguas desconocidas, sino que su cuerpo mostraba signos de un deterioro inexplicable. Las monjas decían que su piel se había vuelto grisácea y que su mirada estaba vacía, como si algo más la estuviera habitando. Lo más perturbador era que, cuando se acercaban a ella, le susurraba sus propios pecados con una voz gutural, pecados que nunca habían confesado. El Vaticano nunca aprobó un exorcismo. En su lugar ordenó su traslado a un hospital psiquiátrico, argumentando que lo que padecía era una enfermedad mental. Pero los sacerdotes que la atendían estaban convencidos de que eso no era suficiente. Uno de los documentos anexos era un diario escrito por el sacerdote a cargo del exorcismo. Ahí relataba, con una angustia palpable en sus palabras, que durante las primeras sesiones la entidad dentro de Caterina se mostraba indiferente, pero con el paso de los días comenzó a burlarse de ellos. Reía, los llamaba por sus nombres antes de que siquiera se presentaran y les decía cosas que nadie más podía saber. Las manifestaciones se intensificaron hasta que llegó el día en que la joven dejó de moverse. Durante varias horas, permaneció inmóvil, con la mirada fija en la nada. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a hablar con la voz de un hombre mayor. El sacerdote escribió que aquella voz no tenía eco, no vibraba en la habitación como lo haría una voz normal. Simplemente estaba ahí, retumbando en sus cabezas. No saben lo que están haciendo. Después de esa sesión, 2 sacerdotes abandonaron el ritual, asegurando que lo que enfrentaban no era algo que pudieran combatir con la oración. El sacerdote a cargo continuó con el exorcismo, pero sus notas se vuelven erráticas después de ese día. Lo último que escribió fue una frase incompleta. Esta no es solo una posesión, es algo peor. El siguiente documento era un informe eclesiástico.
Decía que la monja Caterina falleció de un infarto al día siguiente. Sin embargo, el cuerpo nunca fue recuperado. Según el expediente, las autoridades eclesiásticas ordenaron que se sellara la abadía y que los sacerdotes involucrados fueran reasignados a otras parroquias. Se les prohibió hablar del caso y la historia de Caterina fue borrada de los registros oficiales. Cerré la carpeta con las manos temblorosas. No sabía qué hacer con aquella información. No podía quedarme con el documento, pero tampoco podía ignorarlo. Al día siguiente, cuando regresé a los archivos con la intención de revisarlo una vez más, la carpeta ya no estaba en su lugar. Nadie supo decirme quién la tomó. Pregunté a otros archivistas, busqué en las listas de documentos retirados, pero no había rastro de ella. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces, he intentado olvidar lo que leí, pero hay algo que aún me inquieta. En mis años dentro del Vaticano he tenido acceso a muchos registros de exorcismos, pero ninguno como ese, porque ese informe no describía una posesión, describía algo que nadie quiso nombrar, y eso es lo que más me